enlaces con redes de emisoras indígenas de Ecuador y de América Latina. Ayuyari Chunchik, un programa en idioma quichua, de lunes a domingo a partir de las 18:30 por la señal de los 1080 kHz de Radio Latacunga AM, la voz de un pueblo en marcha. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Buenos días, amigas y amigos. Vamos a iniciar con una emisión más del programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor, Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708 o al WhatsApp 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia por tercera vez del padre Óscar Tapia Bonilla, quien es coordinador zonal pastoral occidental, quien le agradecemos muchísimo de todo corazón por haber aceptado esta entrevista y compartir sus experiencias y conocimientos. Padre Óscar, bienvenido al programa nuevamente. Un saludo, queridos amigos, para mí también es alegría y un honor estar con ustedes. Gracias, muchas gracias. El tema de hoy es el canon de las escrituras, con quien vamos a dialogar con el padre, quien nos va a dar una amplia explicación sobre el mismo. Primero, pues, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. Por favor, padre, ¿nos puede contestar lo siguiente? ¿Quién es Óscar Tapia Bonilla y cómo llegó a ser sacerdote de la Iglesia Católica? Esa es una experiencia larga. Yo soy originario nacido en Valencia, criado en Chipinambugo número 3. Estudié en el colegio de Chip 2 de San Jacinto. Con familia campesina, agricultores, mamita, ama de casa. Dios me llamó, dio la oportunidad de ser sacerdote, en una circunstancia en la que yo también me unía a formar mi carrera, mi futuro. Me ha gustado siempre estudiar, ese ha sido mi afán. Dos cosas que a mí me gustaban cuando era más joven y me siguen gustando, lógicamente, el estudio y la música. Sí, yo soñaba con tener una gran orquesta, pero por otro lado una inquietud que me latía dentro del corazón también, el ser médico. Me gusta mucho la medicina. Así que bueno, Dios me arrancó de esto para sintetizar rápido y no porque
no todo lo contrario, todo mi camino, y esa es la motivación del padre Carlos Jiménez, en ese tiempo párroco de la Maná, en el trabajo pastoral, así en la cercanía, poco, y llegando llegando a la iglesia. Y esto hizo que después de durar más de una vida pastoral y tomar esta decisión de seguir el camino de Dios. Únicamente con el testimonio de mis... Yo tuve tres prácticamente bastantes: papá, mamá y el testimonio del padre Carlos Jiménez, que es lo que a mí me motivó y me hizo tomar una decisión seria desde Jesús, desde el sacerdocio ministerial. Excelente. Cuéntenos sobre sus responsabilidades en la diócesis. Como ahorita tenemos bastantes desafíos. Bueno, a nivel de plan pastoral, yo soy el responsable de la comisión de la diócesis. Antes me dedico a la música, a la música sacra, pero ya bueno, esa es una responsabilidad a nivel de conferencia episcopal, que estoy llevándola sobre los hombros, una responsabilidad bien dura, porque estoy en la elaboración del calendario litúrgico nacional. Es una tarea bien difícil. Precisamente todos estos meses, todo clavado ahí, escribiendo partituras, colgando cantos y tratando de hacerlo mejor, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a cantar por cantar, y entonces hacer una obra que valga la pena para que todos nos aprovechemos para todo el Ecuador. Además de eso, en la zona, yo estoy al frente de la zona, soy el coordinador zonal. Como coordinadores zonales tenemos unas responsabilidades más de estar siempre pendientes de la zona, un WhatsApp común de las zonas, y nos reunimos en diócesis también por alguna circunstancia. Hoy, por ejemplo, con el plan de la Asamblea Latinoamericana y el Caribe, tenemos que dedicarnos todavía un poco más de tiempo a aprender, estudiar, y después para poder también trabajar y dar a los compañeros de las parroquias que de pronto no entienden algo, ¿no es cierto? Poder ayudarles para que se haga todo este proceso de escucha y después de síntesis de la escucha, y luego viene también el juzgar, que sabemos que tenemos muy poco tiempo, hasta el 20 de ya no nos queda mucho tiempo, que tenemos que acelerar el trabajo, y bueno, bendito Dios, estamos reuniéndonos seguidamente, y que va a ser posible realizarlo. Muy bien. Con esta crisis que estamos viviendo, sanitaria y económica, ¿se han abierto nuevos caminos para la evangelización? Yo doy gracias, bueno, no es decir mal, pero gracias al COVID. ¿Por qué? Porque es cierto que estamos pasando una crisis económica, pero se han abierto puertas. Yo estoy contento porque aquí, por ejemplo, en el corazón, en particular, gracias a Dios, ya tengo consejo de pastor. Gracias a Dios. Eso es porque venía luchando y ha sido mi sueño, de cabeza, y quitaba hasta el sueño, porque vi otras parroquias que tienen sus grupos organizados también en Zamora de todo, y ahora la parroquia no tenía casi nada. Entonces, con la bendición de Dios, hemos organizado el consejo de pastoral, la catequesis está mucho más organizada. También aquí estamos formando ya un grupo de Cáritas parroquial, de tal manera que con el espíritu de la iglesia que nos enseña cómo funciona Cáritas, y el Papa Francisco, que es experto en esto, poder hacer una atención permanente a las necesidades de los más pobres, con la ayuda de los jóvenes. Me gusta escuchar a jóvenes que ellos dicen que hemos tomado,
Así que dedico con el trabajo de ustedes y el apoyo también mío como párroco. Entonces, sí, COVID nos ha abierto puertas, ¿no es cierto?, a las casas, a las familias. Hemos conocido más de cerca realidades que antes no conocíamos. Es un momento también crucial para nuestra vida, para la iglesia, donde Dios nos ha mostrado un camino que quizá yo inclusive me atrevo a ser mucho más claro que antes, poder actuar y para hacer no lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, poder hacer algo desde la misma realidad de los recintos, de la parroquia, desde el clamor mismo de la gente. Muy bien. Padre, ¿nos puede comentar las dificultades que atraviesa su labor pastoral? Incomprensiones, veces, sí, que siempre sacerdotes comprendido, a veces la parroquia, a veces por la familia mismo, y a veces también por la misma diócesis. Sí, sí, siempre hay incomprensiones, pero hay que saber luchar, no hay ningún problema. Yo me alegro, como dice San Pablo, hay que alegrarse por las dificultades, porque nos enseñan a ser fuertes y a tener opciones más claras, a tomar decisiones más asertivas, inclusive para el trabajo. Entonces, sí, yo tomo toda esta realidad, a veces todos estos momentos de cruz, yo inclusive diría como momentos tecnológicos donde Dios me enseña un camino por donde tengo que ir y a pesar de todo. Muy bien. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos en el programa Un Pueblo que Camina, con el invitado de hoy, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona pastoral occidental, con quien vamos a tratar el tema el canon de las escrituras. Vamos a iniciar ya con el tema de hoy, pero primero vamos a dar lectura a la cita bíblica del Salmo 119, el 105, que dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. El tema de hoy, lo repito, el canon de las escrituras. Padre, por favor, nos puede dar una introducción, puede hacer una introducción general para el tema de hoy. Sí, con todo gusto. Con todo gusto. ¿Qué es el canon bíblico? Eso me interesa explicar el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué significa de la escritura? Bueno, que la palabra canon, no hay que tener miedo a estas palabras desconocidas. La palabra canon viene de caña, un instrumento para medir, ¿no es cierto? Sí, para medir. Se dice también las normas, las leyes, sí, hablando en términos así, más conocidos, serían como especies de preceptos, posiciones, es palabra canon en el uso, en el uso común, ¿sí? Fijarse en medidas, en características perfectas. En el caso del canon bíblico, es precisamente esto. Todas las normas, las medidas, las reglas que la Iglesia utiliza para medir, ¿no es cierto?, el grado de inspiración de los textos que en esa época se acostumbraban a leerlos y a celebrarlos en los diferentes lugares, en ese tiempo distante. Porque, por ejemplo, si Marcos, el Evangelio de Marcos se leía en Roma, se leía, por ejemplo, en la ciudad de Antioquía. Es decir, son lugares distantes, pero se consigue que se leía, por ejemplo, esos textos, textos aislados. Es más, los que escribieron nunca pensaron que eso iba a ser palabra de Dios. Simplemente lo escribió para uso de la comunidad, para que la comunidad no tenga la memoria sobre los acontecimientos que la tradición ha venido dándonos. Sin embargo, hasta los siglos que han pasado, la tradición ha jugado un papel importante como referente para definir cualquier inquietud, aún con la escritura. Entonces,
es? El canon viene a ser medida, ¿cierto? Este orden que la iglesia pone a los textos escritos cuando la iglesia señala, selecciona con criterios bien definidos cuál es el número de textos que van a ir tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A eso nosotros podemos llamar como canon, ¿no? Como canon. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos en un minuto. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 15 minutos. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Unidos como hermanos, te venimos a cantar. Desde junio nos ponemos en marcha. Más compañía, más programación. En junio, Radio La Tacunga AM 1080, en marcha. En Radio La Tacunga, los niños también tienen su espacio. Escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio La Tacunga AM. La voz de un pueblo en marcha. Y le dijo: ven acá. No, porque se enoja mi mamá. Bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Voy a dar lectura al numeral 120 del Catecismo de la Iglesia Católica para que el Padre nos pueda explicar. El numeral dice así: la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo, de acuerdo pues al decreto Damasi DS de 179 al Concilio de Florencia del año 1442, y Vid de 1334-1336 del Concilio de Trento. Voy a dar la lectura de todos los libros que definieron en ese entonces. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, Edras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses,
la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Padre, por favor, nos puede explicar este numeral 120, que es bastante amplio. Pasaríamos semanas hablando de esto. Quiero aquí saltar 3 cosas fundamentales, ¿sí? Breves, pero bien sustanciales. Primero, el valor de la tradición apostólica. ¿Sí? Es importante la tradición porque gracias a la tradición nosotros podemos conocer todo lo que son escritos del Antiguo como del Nuevo Testamento, sobre todo del Nuevo Testamento, hablando de tradición apostólica, porque el Testamento no es tradición apostólica, es de escritura judía inspirada, lógicamente, que luego voy a explicar qué tiene, por ejemplo, la traducción que nosotros utilizamos de los 70. Es bien importante, ¿sí? La traducción griega frente a la traducción judía, que es de los de 7 libros menos que utilizan los judíos. El valor de la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición? La tradición es lo que se nos va dando desde el comienzo. Por eso la palabra tradición viene del latín traditio, o del griego gnosis, que significa lo que ven tanto, lo que. Y ejemplos de tradición, por ejemplo, Pablo habla de la conservación de la tradición en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. O también tenemos en Judas, el versículo 3, el versículo 3, el valor de la tradición. No hay que olvidar. Y sobre todo el típico de primera de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, cuando dice, porque yo les transmití lo que a su vez yo recibí. El Señor, la noche en que fue entregado, no pan. Dice, yo recibí del Señor lo que a su vez yo les transmití a ustedes. La tradición es lo mismo que recibimos. Si son 2 naranjas, tengo 2 naranjas, no que me comí una yo. Sí, es lo mismo. Sí, esta comparación media absurda, porque uno puede decir, no, te puede comer una. Ya, eso, pero el valor de la tradición. La segunda cosa, todo esto es un proceso de selección. Los autores que escriben los evangelios, Pablo que escribió las cartas, la carta a los hebreos, el Apocalipsis que fue analizado, pero hasta los 30, para luego llegar al canon. Entonces nunca supieron que eso era palabra de Dios. Y ellos nunca se dieron cuenta que eran inspirados por el Espíritu para escribir. Nada de eso. Eso lo dice después la iglesia. Ningún autor puso, yo Marcos escribo esta carta, yo Lucas te escribo a ti, yo Lucas escribo a la comunidad de pronto, lo que es ahora en la parte norte de Turquía. No. Nunca ellos pusieron sus nombres, como dice Pablo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. De Pablo dice cartas auténticas. Pero nosotros, ¿quién es el que pone los nombres? La iglesia, es la tradición. La tradición se encarga de decir... Padre, perdone que le interrumpa. Vamos a desconectarnos un ratito del Zoom y de la línea de internet en su cuenta para que se normalice, porque hay un problema en la transmisión y no se está entendiendo. Un minutito con nuestra amable audiencia y regresamos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu
en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma.
Amigas y amigos, hemos superado el problema técnico. Estamos al aire nuevamente. Padre, yo le había leído el numeral 120. Voy a leérselo nuevamente para que usted nos explique. La primera parte dice así: la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo. Hasta ahí, por favor. Padre, ¿nos podría explicar acerca de este numeral? Sí, les decía, hay que considerar tres cosas. Primero, el valor de la tradición apostólica. Sin eso no hay canon, ¿sí? No hay canon de la Sagrada Escritura. Sí, en otras palabras, sin el acontecimiento no hay la tradición, y sin la tradición no hay el escrito. Entonces, los apóstoles son testigos de un gran acontecimiento, y ese gran acontecimiento es Jesús de Nazaret, el encuentro con él, la vida con él. Lo vieron, dice Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Cuando Pedro habla en Hechos 10, en palabra, que pasó haciendo el bien, acreditado ante Dios en palabras y obras, y lo vieron resucitado. Tuvieron esa experiencia cercana, una experiencia tan evidente que no lo pueden negar, y ellos dicen y lo ratifican en el testimonio: no podemos negar lo que hemos escuchado y lo que hemos mirado con nuestros propios ojos, y eso lo seguimos haciendo, y de eso damos testimonio y obedecemos. Entonces, el valor fuerte de la tradición para que se llegue a establecer luego por escrito, y después la Iglesia haya querido compilar de manera cuidadosa los escritos sagrados. ¿Cuáles son escritos que obedecen a esa tradición apostólica? En segundo lugar, la segunda cosa que hay que considerar es que todo esto obedece a un proceso. No fue fácil, ¿sí? Para nada, ¿sí? No fue fácil. Hay que estudiar, hubo que estudiar de manera minuciosa cada escrito, con los criterios que el concilio establece para poder determinar cuáles escritos entran y cuáles no. Entonces, solo los que son fieles a la tradición apostólica entran. Son libros santos, como dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y tercero, el tercer criterio, ¿sí? Ya, el tercer aspecto que podría decir yo, ya viene a ser lo que la Iglesia promulga y declara, ¿no es cierto? A pesar de que no es una declaración universal, la del Sínodo de Roma, ¿no es cierto?, presidido por San Dámaso I. No es que sea una declaración. ¿Por qué no es declaración universal? Porque no hace falta. En ese tiempo, de manera muy fácil, se dijo: estos libros son inspirados, y punto. El problema viene ya después, ¿sí? Inclusive el mismo Concilio de Florencia no es un problema, ¿sí? El Concilio de Florencia para nada fue una dificultad. Lo que sí fue una dificultad fue la Reforma Protestante, ¿no es cierto? Más bien el Concilio de Florencia fue un concilio ecuménico donde se pudo unir por primera vez Oriente y Occidente después de del cisma del año 1054, ¿no es cierto?, para definir cuáles son los libros canónicos, y se establece una misma lista, tanto para Oriente como para Occidente, la misma lista del Sínodo de Roma, que sin ser universal ya prácticamente tuvo esos aires universales, que esa es la obra de Dios, ¿no? Entonces, yo les digo, hubo todo un proceso para que esto se declare la canonicidad. Entonces, y eso lo hace la Iglesia que es la que tiene el poder de atar y desatar, ¿no es cierto?, como dice la palabra de Dios. Perfecto, padre. El canon de los católicos, de nosotros los católicos, tiene 73 libros, que ya los leí anteriormente. El de los judíos rabínicos dice que tiene 24, y el de los cristianos protestantes que tienen un canon de 66.
Hay otras religiones, cada uno tiene su libro sagrado y todos se refieren a Dios como supremo creador, con algunas diferencias, desde luego. ¿Cómo entender esto? ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿Quién está más cerca de la verdad? Ahí sí, ¿no es cierto? Esto es discutible porque depende de las fechas, de las épocas, ¿no es cierto? Pero lo que sí, bueno, no quiero alargarme porque si me alargo en esto nos faltaría el día. Lo que sí les quiero decir lo siguiente. En el siglo III antes de Cristo se empezó a redactar la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, donde inclusive hay un testimonio de Jerónimo, de San Jerónimo, que estaba inclusive el libro de los Macabeos en idioma hebreo, ¿sí? En idioma hebreo. Ya, estos sacerdotes de estos 70, con el mismo consentimiento de Jerusalén, traducen del hebreo al griego. Entonces, ¿qué significa? Que en Jerusalén se utilizaba la Septuaginta, bueno, no llamemos Septuaginta, sino llamemos la traducción de los libros que nosotros tenemos ahora, tal como están en nuestro canon, ¿no es cierto? Una. Dos, esta Septuaginta es utilizada en la época de Jesús y después de Jesús, por razones obvias, ¿no es cierto? Porque es de escritura griega. ¿Y a dónde evangelizan los primeros cristianos? Al mundo greco-romano, ¿no es cierto? Y el mundo greco-romano, ¿qué exige? Conocimiento de griego, ¿sí? Y claro, si llegamos a Roma, conocimiento de latín, que después ya San Jerónimo traduce la Vulgata, ¿no es cierto? Para facilitar la lectura en lengua vernácula, ¿no es cierto? De la palabra de Dios. Ahora, este canon ya es conocido y aprobado, tanto en Jerusalén como también por estos venerables 70 que forman el grupo de Alejandría, ¿no es cierto?, en el norte de Egipto. Pero esta traducción que tenemos nosotros de los 39 libros, rechazando los deuterocanónicos, es posterior a Cristo. Sabemos que fue en Jamnia, en el año 105, ¿no es cierto? Inclusive la iglesia ahí dice, no, aquí negamos la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo aprobó los libros canónicos que ya se vienen dando. Es como si nosotros nos reuniéramos de nuevo para aprobar ciertos libros como quiso Martín Lutero. Recortar la carta a los Hebreos, por ejemplo, recortar otros libros del Nuevo Testamento para fundamentar lo que él pensaba y decir que eso inspira el Espíritu Santo. No, pues, cada rato un nuevo canon, no. El canon inspirado en la época de San Dámaso I y que pasó por Florencia, bueno, Hipona, Florencia y después Trento, que lo hace dogmático o hace una declaración dogmática, como dice el Concilio de Trento en palabras latinas, semel pro sempre, dijo, de aquí, de una vez por todas, nadie va a negar que el canon bíblico consta de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Eso declara Trento. No olvidemos que estos recortes, inclusive algunos reconocen solo la Torá, es decir, el Pentateuco. Dicen, no, lo único que Dios dio es la Torá. ¿Pero por qué razón? Porque la Torá sostiene intereses legales de ciertos grupos privilegiados, ¿no es cierto? Entonces nos conviene solo la Torá. ¿Usted cree que a alguien que es enseñado a sostener sus intereses le conviene los libros proféticos? Donde Ezequiel dice, estos pastores falsos, en vez de apacentar al rebaño, en vez de dar de comer al rebaño, se han tragado todo lo que era para el rebaño. Eso les va a convenir. Entonces decían, no, esto no es inspirado por Dios. ¿Qué ha de decir Dios esas cosas? Dios, en cambio, dice la ley para que nosotros obedezcamos y seamos sumisos a su palabra, a su doctrina, a lo que Él nos dice. Y eso es lo que hay que obedecer. Aunque al hombre se le haga lo que le dé la gana, ¿cierto? Entonces, los escritos han pasado por varios procesos. No es que han aceptado solo 5 o 20 o unos 30, sí, así, depende
tipos de comunidades, ¿sí? Hasta que por último el concilio de Jamnia, el grupo de Jamnia, la escuela de Jamnia, establece estos libros que ahora también la doctrina protestante mutiló. Martín Lutero, y después de Lutero mutilaron eso. Bueno, por Martín Lutero hubiéramos tenido un montón de libros menos. Lo que más o menos quisieron negar al comienzo de, a mediados del siglo II, los famosos marcionitas, ¿no es cierto? Verán que Marción parece que fue un obispo, sí, no recuerdo bien, pero estos también con este intento de mutilar, ¿no es cierto? No, es que esto no, como ya es del Antiguo Testamento, ya no vale. Lo antiguo ya, ¿para qué? Mejor solo el Nuevo Testamento. Bueno, Marción tiene un montón de postulados, pero también tiene un montón de seguidores, así como tuvo Arrio, Nestorio, todos esos, Apolinario, todos esos herejes, ¿no es cierto? Muy bien, voy a dar lectura al numeral 121 del Catecismo, que dice: el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura, de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Padre, por favor, su explicación a este numeral. Sí, es lo que nos dice la Constitución de Iberbum. Miren, la Constitución de Iberbum es completísima, es elegante en la explicación de estos. El catecismo ya es algo más conciso, no nos puede explicar, pero la de Iberbum le desglosa todo esto, ¿no es cierto? ¿Por qué razón el Antiguo Testamento es parte de la Sagrada Escritura? ¿Por qué prepara, ¿no es cierto? Es un camino que conduce, como dice la carta de San Pablo a los Gálatas, cuando llegó a la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos llega, pero hay un camino previo que lo prepara, ¿no es cierto? Que lo va preparando poco a poco, en un conocimiento progresivo de Dios, donde a Dios se lo ve como el mejor pedagogo. Leamos del Antiguo Testamento y nos vamos dando cuenta cómo Dios es un excelente pedagogo. Dios se deja inclusive decir lo que no es, ¿no es cierto? Lo que no es. Por ejemplo, Éxodo 25, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. Diosito es celoso. Imagínate lo que es ser celoso, ¿sí? El hombre tiene visión de Dios, una concepción determinada de Dios, de lo que posiblemente no es Dios, ¿no es cierto? Pero sin embargo, así se lo va conociendo poco a poco, hasta llegar a la imagen del Dios Padre, del Dios misericordioso, que ya aparece también en el Antiguo Testamento. Es muy bonito ver cómo Dios es un excelente pedagogo, que se va dando a conocer poco a poco, tiene paciencia de sus alumnos, no reniega de que hayamos alumnos brutos que no entendemos rápido, que no conocemos, que nos rehusamos a entender inclusive, ¿sí? Y que nos quedemos con una imagen determinada, incompleta, demasiado escueta, ¿no es cierto? Dios aparece ahí como el pedagogo. Por eso el Antiguo Testamento es la preparación, ¿sí? Que nos conduce y podemos entender el Nuevo Testamento gracias al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento lo podemos entender gracias a la luz del Nuevo Testamento, como Jesús mismo lo dice. Han oído que se dijo esto, que los judíos lo saben muy bien, pero yo les digo, ¿sí? Y Jesús esclarece y le da plenitud, ¿no es cierto?, a todo eso que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Padre, aquí hay una pregunta. Ya. Dice, la antigua alianza no ha sido revocada. Hay algunas alianzas en el Antiguo Testamento, la alianza con Noé, con Abraham, con Moisés. ¿A cuál de ellas se refiere o qué significa? A ver, cuando se refiere a antigua alianza, se refiere al Antiguo Testamento. Ya, perfecto. Al Antiguo Testamento. Claro que tenemos un montón de alianzas, ¿sí? Es que, a ver, las alianzas son como cuando convivimos entre nosotros. Hoy nos peleamos,
nos reconciliamos y hacemos una alianza y lo celebramos con una botella de vino. Y después de un año, vuelta, peleamos y de nuevo Dios es así. Dios, el hombre se aparta. Aquí aparece que Dios se aparta también, se enojan, se molesta, es que no es fiel. Pero ya la imagen de los profetas es distinta, ¿no? La imagen de Dios. Bueno, la alianza de Dios no ha revocado, no, esto en contra de los marcionitas, ¿no es cierto? Y en contra de todos los que piensan que el Antiguo Testamento ya quedó atrás. Y les gusta solo leer el Nuevo Testamento y no entender el Antiguo Testamento para saber por qué en el Nuevo Testamento dice eso, ¿no es cierto? Muchas cosas del Nuevo Testamento las podemos entender gracias al Antiguo Testamento. Y vemos a Jesús que utiliza frecuentemente este tipo de pedagogía. Es la metodología de Jesús, ¿no es cierto? Sí, inclusive para denunciar cosas injustas, Jesús utiliza, por ejemplo, la famosa ley del Corbán que aparece en el Pentateuco, en el Levítico, ¿no es cierto? Ustedes han cambiado, han anulado el mandamiento, ¿para qué? Para hacer esta ley del Corbán. ¿Cuánto vas a gastar en tu viejo? Pagas eso al templo y te libras del viejo. Ahí puede morir también en el abandono. Eso es una injusticia. Jesús, bueno, entiende, ¿no es cierto? Y denuncia de paso una realidad que está pasando, pero desde lo que se viene haciendo desde el Antiguo Testamento. Muy bien, gracias por la aclaración. Si la antigua alianza o el Antiguo Testamento no ha sido revocado, ¿por qué se han cambiado algunas costumbres? Por ejemplo, los judíos tenían la circuncisión, el comer alimentos impuros, la impureza al tocar los muertos, el día de descanso, las fiestas religiosas. Nosotros los cristianos tenemos diferentes costumbres. Ya, eso es que hay que diferenciar en la Biblia lo cultural, lo propio de un pueblo que responde a su cosmovisión, que es propio de un pueblo. Zumbagua no tiene por qué tener la misma cosmovisión que Pangua. Es decir, cada quien tiene su propia cosmovisión y eso aparece. Recién tuvimos la fiesta de Pentecostés. Todos escuchan las maravillas del Señor en su propia lengua. No hay que cambiar la lengua, volvernos judíos. Entonces, ahí los apóstoles hacen un claro discernimiento. Esta es la sabiduría que Dios infunde en las comunidades cristianas. Necesariamente para poder tener identidad propia tiene que haber una ruptura. Es que la circuncisión, por ejemplo, ¿qué es? La circuncisión es un signo nacionalista que sirve para los hombres. La mujer, como no se circuncida, no es judía, no es ciudadana. El hombre, en cambio, sí, ¿no es cierto? Y gloria de tu pueblo de Israel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el viejito Simeón? Luz para alumbrar a las naciones va a ser el niño. Hasta ahí tiene razón. Pero el viejo también, y gloria de tu pueblo Israel. Caramba, ¿quién como Israel, no es cierto? Ese es el orgullo de ellos, ¿no? Sí, el nacionalismo. Esas cosas ayudaban a ser universales, a poder pregonar la catolicidad, la universalidad de la salvación, o solamente era un signo temporal y un signo nada más que cultural, ¿sí? Entonces, ahí viene el bautizo. El bautizo, en cambio, incluye a hombres y mujeres. Y si la circuncisión los incorporaba al pueblo judío, pero solo a los hombres, el bautizo, en cambio, incluye a todos, hombres, mujeres, niños, como dice la carta a los Gálatas. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos, ¿sí? Y aparece este discurso ecuménico de Pablo, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciar. Por ejemplo, en el Levítico dice, se puede comer solo pescados, pero los que tienen aletas y escamas. Es decir, por ejemplo, un bagre no se puede comer porque no tiene escamas. Sí. El chancho no se lo puede comer, ¿por qué? Porque el chancho es casco partido, hasta ahí cumple el requisito, pero no es un animal rumiante. Entonces, como no es rumiante, entonces no se lo puede comer. Es un animal totalmente
demoníaco, es algo malo. Entonces son costumbres culturales, ¿no es cierto? Son costumbres culturales. Y claro que aparecen como alianzas eternas, la circuncisión, el sábado, hay un montón de alianzas eternas. Pero la alianza de Cristo sustituye a todas. Jesús dice, la mía es alianza definitiva. Sí, ahí está la definitividad de la alianza de Cristo. Excelente. Hemos aclarado unos puntos muy vitales. Voy a dar lectura al numeral 122 del Catecismo, que dice: en efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Padre, por favor, ayúdenos con su explicación. Bueno, hace rato ya expliqué creo que me adelanté explicando este numeral, ¿no es cierto? Diciéndoles que el Antiguo Testamento tiene este objetivo, prepararnos, ¿sí? Y claro, prepararnos de mil maravillas, de mil maneras, porque el Antiguo Testamento es rico en material de oración, de alabanza, ¿sí? Hay que ver cómo los salmos, los cánticos que aparecen en el Antiguo Testamento son motivos de oración, de contemplación, inclusive de recogimiento espiritual frente a Dios. Entonces, el Antiguo Testamento de esa manera nos ayuda a conocer mejor a Dios por la capacidad orante. El judío es una persona muy orante. Los salmos, para verlos compuestos así como los compusieron, significa que son tan orantes. ¿Por qué? Porque el salmo conjuga dos realidades precisas. La primera realidad es de conocimiento de la realidad del pueblo, de la situación del pueblo. Eso es el salmo, una realidad, es la lectura de la vida, en otras palabras. Y también la lectura de ¿qué? De Dios. La vida, mirar la vida desde Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Aunque yo al comienzo puedo decir, ve, mátalo con un rayo ese desgraciado que me hizo daño, pero después reflexiono, pero tú, Señor, eres tan bueno, tú, Señor, y yo hablo no por lo que Dios hace con el otro que es perverso, sino con lo que Dios hace por mí. Pero mira, conmigo eres tan bueno, tan bondadoso, que así como eres conmigo, pienso que eres con los demás, segurísimo. Te mueres por el otro. Entonces, nos da un camino de vida, de oración, y claro, eso es lo que nos prepara para el encuentro con el Salvador. Muy bien, estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona pastoral occidental, y el tema que estamos tratando es el canon de las escrituras. El numeral 123 del Catecismo dice lo siguiente: los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, marcionismo. Algo ya nos había dicho. ¿Puede explicar algo más? Sí, es una doctrina herética fundada por el famoso Marción, ¿sí? En Roma fue fundada esta. Claro, Marción decía, ¿para qué el Antiguo Testamento? Si ya tenemos, sí, usted tiene sus dos coches viejos, sí, viejos entre comillas, pero funcionan muy bien, perfectamente. Como compró el nuevo, ahí usted le va a sacar el aire al nuevo. Los dos de eso ya no sirven. Pongámosle candela mejor, ¿no es cierto? Y no, la Iglesia nunca fue partidaria de anular el Antiguo Testamento por la sencilla razón de que el Antiguo Testamento tiene su sentido en el Nuevo, y el Nuevo, ¿no es cierto?, es entendido por lo viejo, por el Antiguo Testamento. Entonces, no podemos prescindir del Antiguo Testamento. Por eso
en el salterio, rezamos los salmos, en la liturgia, en los leccionarios, siempre ponemos una lectura en el tiempo ordinario, ponemos una lectura del Antiguo Testamento, en los oficios de lectura también otra lectura del Antiguo Testamento, para poder ir durante los años litúrgicos, ojalá teniendo una visión completa de la Biblia, ¿sí? Entonces, si no hubiera Antiguo Testamento, no entenderíamos del Nuevo. Es imposible. Porque a la final, todo lo que... A ver, ¿cómo podríamos decir? A ver, si es que no queremos aceptar que he tenido abuelo, ¿no es cierto? O sea, es como decir, si no hay abuelo, no existe nieto ni papá. No existiríamos nosotros. El Antiguo Testamento es el que genera prácticamente lo de acá, ¿no es cierto? Por eso hay que escucharlo a Jesús, dice Dios de la transfiguración, ¿no es cierto? Y Jesús siempre nos habla del Antiguo Testamento, ¿sí? A lo largo de la Sagrada Escritura recurre al Antiguo Testamento para explicar y fundamentar muchas cosas que Pablo también hace eso, ¿no es cierto? Pablo hace también apología del Antiguo Testamento. Acuérdense que en la carta a los Romanos, por la fe Abraham salió de su tierra, por la fe, y hace un recorrido. Lo mismo hace Esteban, lo mismo hace la carta a los Hebreos, el tema de la fe. El tema de la fe en la carta a los Hebreos es impresionante. Todo un relato de la historia de la salvación para explicar el tema de la fe, pero recurre al Antiguo Testamento. Gracias. Hay una inquietud, padre. La venida del Mesías Salvador siempre fue esperado por el pueblo judío. Siempre lo esperó con esperanza, pero llegó Jesús y no lo reconocieron. ¿Acaso ellos no lograron comprender bien el Antiguo Testamento? Y hasta ahora, creo que hasta ahora el pueblo judío sigue esperando al Mesías. Claro, el pueblo judío sigue esperando al Mesías. No reconocieron a Jesús como Mesías porque el pueblo judío, según las tradiciones mesiánicas, espera un Mesías triunfalista, un Mesías guerrero, un Mesías poderoso en el sentido físico. Lo que está en las tres tentaciones, ¿sí? Lea Lucas o Mateo, ahí usted ve, ¿no es cierto? Ese es el Mesías que quiere Satanás, ¿sí? O sea, en otras palabras, ese Mesías solo puede darnos Satanás más bien, ¿no es cierto? Por eso Jesús no se doblega ante las pretensiones de Satanás. El poder, el placer, el tener, ¿no es cierto? El facilismo. Si quieres comer, haz que estas piedras se hagan pan. O sea, ahí... Entonces, no quieren ellos, no aceptan la idea de un Mesías humilde, sino de un Mesías de este tipo. Inclusive en esa época están dominados por el Imperio Romano. Quieren un Mesías que caracho organice al pueblo y tipo monarca, tipo emperador, y saque al pueblo de la esclavitud del imperio. Entonces ese tipo de mesianismo no se dio. Jesús en cambio es un Mesías muy distinto. El arma que este Mesías utiliza es el amor, es la misericordia, es la bondad, cosas que el ser humano no puede entender mientras no sea verdaderamente humano. Muy bien, estamos casi en la parte final. Saludamos a toda nuestra audiencia, a todas las personas de la Parroquia del Corazón que nos sintonizan de seguro, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Saludamos a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Tenemos Mercedes Inolia Zapata, dice, buen día, Padrecito Oscar. Tenemos también el Padre Guido Mise, saludos, Padre Oscar. Andrés Benítez, buen día, Padre Oscar, Dios lo bendiga y éxitos en la predicación de la palabra de Dios. Elizabeth León dice, buenos días, Padrecito Oscar, qué gusto verlo a los años. Castillo Flower, Lucho, bendiciones y que el Espíritu Santo, Padre Oscar, le guíe. Antonia Zorrilla está viéndole y todas las personas que nos siguen. Padre, de manera especial, le queremos dar las gracias por su tiempo, por haber aceptado esta invitación y explicarnos un importante tema del catecismo. No nos queremos ir sin antes sus palabras finales y su bendición, por favor.
para mí siempre será un gusto. Sí, es un gusto compartir con ustedes y ya saben, cuentan con este humilde servidor. Cuantas veces ustedes quieran. Démosle gracias al Señor por este regalo bonito de compartir su palabra. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un saludo. Buen día para todos. Gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. La próxima semana estaremos a las 11 en punto nuevamente con un invitado para tratar un siguiente tema del catecismo. Muchas gracias y buenos días. Buen día, muchas gracias. Virgen María, disponemos nuestro corazón y nuestra vida para cantarte el rezo del Ángelus, junto a Monseñor Giovanni Mauricio Paz Hurtado, obispo de la diócesis de La Tacunga. El ángel del